Bienvenidos a otro capítulo de Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre aquí en Bio Bio TV. La conversación teatral es nuestra motivación para estar en este set de Bio Bio TV. En esta ocasión vamos a conversar sobre una obra que se estrena precisamente mañana en la capital, en el Teatro Nacional Chileno, en la Sala Antonio Varas del Teatro Nacional Chileno. El título, Las Amantes. Nuestros invitados de hoy, Heidrun Breyer, directora, actriz también, por supuesto, adaptadora, ¿cierto? Hizo la adaptación de Las Amantes para la versión escénica, la versión teatral chilena. Junto a ella, Gonzalo Muñoz Lerner, actor. ¿Cómo está, maestro? Nos conocemos hace un buen tiempo. Mucho tiempo. ¿Cierto? Sí. Hemos visto parte de la trayectoria porque uno no pretende conocerlo a fondo a todo el mundo, pero algo nos conocemos. Heidrun, Las Amantes hace pensar más bien en los amantes, Sí, a mí por lo menos de repente. claro, pero ahí ya es un tema interesante. Es un tema interesante porque como tú viste a puros hombres en el elenco, Claro. pensaste en los amantes y Claro. no en las amantes. Bueno, claro. Bueno, También, quizás, claro, ¿no? porque es distinto. Las amantes y los amantes tienen Sí. una carga absolutamente distinta. Claro. A lo mejor un reflejo machista decir los amantes, tal vez, a lo mejor. No, claro, porque pensaste en la pareja Claro. de los amantes, ¿no? Claro. También. Bueno, el comienzo, la motivación, esta historia de dos mujeres, de dos jóvenes mujeres, que son sometidas aquí a un proceso de estrés, diría yo, en que las tienen que ir, se va mirando el proceso de sus propias vidas y cómo ellas van reaccionando en un ambiente que es hostil, en general, es hostil. Sí. Comencemos un poco, introduzcamos a esta historia de estas dos jóvenes. De Brigitte y Paula, que son las protagonistas de esta novela de Elfriede Jelinek. Y bueno, Brigitte es una chica que vive en la ciudad, trabaja en una fábrica. En cambio, Paula es una chica más joven de 15 años y vive en un pueblo. Y las dos tienen como una meta muy parecida, aunque sí, digamos que en el caso de Paula, ella tiene otras ambiciones al comienzo, quiere igual aprender algo, estudiar corte, confección, pero se encuentra con Erich, un chico del pueblo, se enamora y finalmente eso cambia su destino. Y Brigitte, ella sí tiene una ambición de casarse con un tipo que se llama Heinz, estoy citando tal cual el texto. Está diciendo textos de la obra, sí. Tal cual. Que él es electricista, él tiene futuro, que es un tema súper importante en la obra también, y seguramente Heinz le va a asegurar el futuro a Brigitte. O sea, él va a tener una empresa, quizás una tienda de electrodomésticos, y le va a ayudar a salir de la fábrica donde ella no ve su futuro. Ella quiere casarse, tener una casa, tener hijos con Heinz, tener todo lo que uno quiere tener en la vida. ¿sí? Objetivos absolutamente normales, de la vida cotidiana. Claro, Todos lo quisiéramos triste es eso. que claro, que es como está enfocado en eso, que no enfocado quizás en realizarse de otra forma. Uno puede ver eso como público, digamos, sacando la conclusión, ¿no? O sea, porque ella igual podría hacer quizás otra cosa de su vida si no pensara de esta forma que ella tiene que tener lo que quizás tienen muchos, ¿no? Una casa Claro. propia, un auto propio. Claro. ¿Tú piensas que es una forma de pensar aprendida, casi incorporada a la estructura genética de las personas? Es parte del sistema, quizás, si tú quieres, o sea, como sentirte parte del sistema, yo creo que eso pasa un poco con Brigitte, sentirse parte de algo significa para ella todo esto. O sea, porque si no, ella es nada. O sea, sin eso, ella piensa que es nada. O sea, siguiendo en la fábrica, sin haber aprendido nada, pero no es capaz, también cito de nuevo lo de la obra, Claro. no es capaz haciendo algo mejor de su vida.
¿no? O sea, como eso se comenta, eso se dice o se pregunta en Ya, la obra. hay voces, hay interlocutores que subrayan ese tipo de cosas, o sea, le hacen ver, lo encaran, le No, enrostran, se la menciona. hacen sentir No, mal. no se desarrolla ningún conflicto en ese sentido, sino Claro, como que se narran estos ya, conflictos y, claro, hay voces que van narrando estas claro. dos historias, ¿no? Claro, en la Un vida elenco que cotidiana son el funciona, papá, especialmente la mamá, este no te conviene, te conviene este otro, claro, estudia haz esto, sí, mira hacia lo alto. claro. A mí, yo escuchaba, por ejemplo, al caminar hay que mirar hacia arriba, no hacia abajo, Mm, etcétera, como una forma de de situarse avanzar, en el claro. medio de la sociedad. Sí, Eso sí. se plantea, se critica, me imagino. O sea, no se critica directamente, ¿Ya? sino se cuenta esta historia y obviamente a través de ver esta historia, a través de ser público y parte de esta historia, tú te das cuenta de todo esto. O sea, tú te das cuenta que está sucediendo, pero los personajes mismos no se dan cuenta en qué están realmente, no tienen esa conciencia. Claro. Claro, Gonzalo, Maestro. veamos también Mm. desde tu posición de actor, de intérprete, Ujú. ¿cierto? En un elenco en que están actuando y están reflejando tal vez también a un pensamiento más que la estructura femenina, ¿cierto? Ajá. Sí, ¿cómo ves esa Sí. parte y cuál es tu rol en ese sentido? Sí, básicamente nosotros los 5 actores, Carlos Ugarte, Eduardo Herrera, Felipe Cepeda, Guilherme Sepúlveda y yo, hablamos acerca de los mundos de estos personajes femeninos. Entonces, cuando tocamos estos mundos, también estamos tocando los pensamientos de personajes masculinos, como el padre, como el hermano, o a veces también como las mujeres eh, hablan de cómo nosotros los hombres enfrentamos estos temas. Son una cantidad de temas súper importantes y súper vitales que hoy en día están siendo mirados de una manera muy diferente. O sea, hoy en día que una mujer decida no casarse y no tener hijos, es súper válido y es súper entendible, pero hace pocos años no. Y esta obra un poco nos narra, digamos, en ese contexto, la necesidad de tener que caer en un molde que está creado por una sociedad patriarcal, capitalista, llámalo como quieras, pero que definitivamente es eso o nada, o ser nada, como lo planteaba la Heidrun. Dentro de eso es un desafío actoral interesante, sobre todo por la forma como trabaja Heidrun, que tiene que ver con un discurso, con narrar esta historia y hacer que el público sea un público activo, en donde él es él es el que decide. Nosotros no hacemos juicios valóricos frente a Ya, eso, pero ya. evidentemente esto está tratado o sea, la novela y la adaptación de Heidrun ya tiene suficiente ironía, humor negrísimo. Básicamente yo creo que el público se va a enfrentar a ciertas situaciones y va a escuchar ciertas cosas que en un principio se va a reír, pero después evidentemente viene inmediatamente la reflexión de que me estoy riendo. Me estoy riendo de cosas bastante fuertes que todavía siguen ocurriendo hoy día en Chile y en cualquier Mm, parte del mundo. Claro, esta obra, Gedro, de acuerdo se escribió el año 75, o sea, tiene unos cuantos años ya, sí, 40 años, algo así. claro. Eh, el- la posición de la escritora es de una militancia feminista, Ujú, ¿cierto? Por lo tanto, los énfasis son fuertes en ese sentido. Se mantienen, hay avance o no hay avance. Hemos conversado más de alguna vez sobre el tema mm, este. Hay gente que piensa que todavía, a pesar de todo, podrías dar la impresión de que no hay ningún avance en esa mm. relación, en la inserción de la mujer en la sociedad. Mirado desde ahí, ¿cuál es el aporte? Me imagino que tú, mirada feminista también. Mm. Obviamente hay avances, evidentemente hay avances, especialmente en Chile también en los últimos años. Y lo que ya mencionó Gonzalo, que en sentido de que ya sale al mundo y trabaja, o sea, puedes hacer tú algo, tomar tu destino en tus manos y no recibir el destino. Entonces, obviamente, en ese sentido ha cambiado mucho, ¿ya? Pero yo creo que hay una estructura en la sociedad en cual vivimos, o sea, y no solamente chilena, sino yo creo que bien repartido por todo el mundo, que son estructuras patriarcales y quizás más desarrolladas en algunos países que en otros, que cuesta mucho cambiar, ¿ya? Entonces yo creo que eso sí está, aunque yo creo que por la forma, o sea, cómo se
involucra más a la mujer en el mundo laboral, etcétera, los derechos iguales, etcétera. Yo creo que eso sí se cambia, pero yo creo que debajo de eso hay mucho que todavía está ahí como que no, que hay algo que como que frena quizás como realmente que eso sea muy aceptado y que sea algo normal, ¿me entiendes? O sea, como que es algo que, ya, mira los avances, o sea, como que, ¿me entiendes? O sea, como que como decirlo, se tiene que mencionar, pero no es algo, yo siento que no es algo tan natural aún para todo el mundo, ¿me entiendes? O sea, como esta cosa que tú mencionaste, que sí, que la mujer está, o sea, que dijo Gonzalo también que está integrado como quizás 100%, yo creo que no, o sea, como que yo creo que falta aún para que eso realmente funcione. También la violencia hacia la mujer, o sea, en todo sentido, también el machismo, por ejemplo, que no solamente nace del hombre, sino también de la mujer. O sea, como yo creo que todavía sigue en la sociedad habiendo mucho machismo que también es desde la mujer, por ejemplo, madres que favorizan o prefieren a sus hijos en vez de la nuera o que hablan mal sobre la hija, más mal que sobre el hijo. Yo creo que todavía eso existe, o las abuelas, Sí, pues, etcétera. claro, claro. Entonces yo creo que esos son estructuras de la sociedad o que están culturalmente metidos que son más complicados de cambiar. O sea, no sé si es algo tan de en unos años, No, obviamente. y a veces se olvida eso. ¿Ah? Sí. Yo creo del movimiento feminista, creo yo, ¿ah? Piensan igual, que es normal además, que los cambios deben ser más rápidos de los que se producen en forma no natural, sino que dentro de la estructura biológica de la sociedad, que también tiene un proceso que no puede ni acelerarse ni retardarse, tiene un movimiento, hay momentos en que se acelera, hay momentos en que se Claro. estanca. Gonzalo, tú mencionaste mencionaste de que vestía, o sea, tenían que ponerse en el pensamiento, ¿eso es lo que entendí? No, En el mundo. en el Lo mundo, que te en planteaba el es mundo que de las se habla de mujeres. un mundo, porque ¿Sí? nosotros no estamos interpretando, y no nos corresponde tampoco Claro, interpretar a mujeres. O claro, sea, si no, si hubiera sido así, la opción se habría llamado evidentemente a mujeres. claro. Aquí estamos interpretando un mundo de personajes que en este caso pueden ser el personaje como Brigitte, Claro, Paula, sí, eh, Susi, no sé, otro, claro, también la madre de ese personaje, el padre en algunos casos, el hermano en claro, algunos casos también. Son como todo el mundo que tiene que ver con los roles familiares. Entonces no hay una interpretación directamente acerca, claro. Ya, no exageramos, ni nos vestimos, ni nos travestimos frente a claro, eso. pero de todas maneras es una exigencia que hace la dirección. Sí, sin duda. ¿Cómo recibe esa exigencia? ¿Se asume así fácilmente? Cada uno de los actores de alguna forma, o tú en particular, eh, se enfrenta a eso con cierta reticencia, lo ve como necesario, innecesario, al claro. margen del rol, o sea, al margen de la interpretación, al margen de eso. Claro, como es teatro postdramático, y no estamos hablando acerca de un personaje en sí, sino como de ideas y de discursos, uno lo recibe con humildad y con trabajo, nomás tratando de hacer lo que la directora nos ayuda y nos empuja a construir. Pero esto tiene que ver con una cosa bastante coral. Claro, Esta obra es una obra bastante coral en donde los pensamientos están acá, pero lo que importa es lo que te quedes tú con las ideas. claro, Más allá de que esta historia, efectivamente en esta obra se claro, cuenta una historia concreta. claro. Y tiene también este humor negro en donde por choque, como la comedia buena lo hace, uno enfrenta temas muy potentes, muy tristes, con un ambiente aparentemente Claro. relajado. Vamos a hacer una pausa, pero dejo de anunciado lo que vamos a conversar. Me interesa ver en la fotografía y las imágenes de la obra que se estrena mañana, aparece una especie de pasarela. Yo la interpreté como una pasarela, ¿cierto? Donde se van desplazando algunos de los actores, por lo menos en esas imágenes. Eh, Vamos a ver eso, pero después, como se dice siempre, después de esta pausa. Sí. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez.
De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso Biobío. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Biobío. Estamos en Detrás de las Máscaras, en Vivo Vivo TV, conversando con Heidrun Breyer, directora de la obra Las Amantes, que se estrena mañana, y el actor Gonzalo Muñoz Lerner. La pasarela. La pasarela. La pasarela. Qué gana de meterse a una pasarela. Bueno, la Bueno, pasarela. la pasarela es para hombres o mujeres, ¿cierto? Eso. No es una Pero pasarela. no es una pasarela. No es una pasarela. No, no es una pasarela. Es una cinta mecánica de una fábrica. Es como las líneas de producción. Sí. Ah, la línea de La producción. línea de Sí. producción, que tiene mucho que ver con el capitalismo en la obra. Ya. Porque Y claro, eso. el tema de la obra no es solamente un tema que más hemos tocado hasta el momento en el programa, el feminismo, ¿no es cierto? Sino está el capitalismo, está lo Sí. de la violencia intrafamiliar, etcétera. Entonces yo creo que, o sea, tiene que ver también con eso, ¿no? O sea, porque están en una fábrica. Ya. O sea, decidimos ambientar la obra en una fábrica, pero no necesariamente una fábrica concreta que esté Ya. produciendo. Pero se desplazan por el, ¿cómo le llaman? Una wincha sin fin. Sí, también. De la producción se Sí, desplazan. Sí, ya. sí, también se pueden desplazar y obviamente como se puede, lo usamos. Claro. Ese recurso. Yo siempre he entendido que todo lo que se ve en escena, uno lo puede interpretar de una manera distinta. Sí. ¿Cierto? La foto indicaba eso. Y tiene algo de eso también, porque dentro de la estructura de la fábrica, la correa sin fin lleva los objetos que se van construyendo, partes de piezas que se van completando en el proceso continuo. Bueno, el énfasis justamente en la estructura social, en la estructura económica que domina el mundo, ¿cierto? Que ha tenido altos y bajos, que ha tenido momentos duros, pero ha sido capaz de resurgir el régimen capitalista, como ningún otro sistema anterior en la historia de la humanidad. Hay una condición indispensable entre una y otra cosa, es decir, los cambios en las estructuras de la sociedad, en la estructura económica, determinan las superestructuras mentales de la conciencia de las personas. ¿Se plantea algo de eso también? Gonzalo, ayúdame. A ver, claro, lo que pasa es que tú haces como da una opinión acerca del capitalismo y efectivamente acá nosotros no es que se esté criticando directamente, sino que se está demostrando un poco las consecuencias de haber vivido bajo ese sistema tantos años. Al menos estos personajes, eso es lo que tienen. Por ejemplo, cuando tienen esta necesidad de tener que tener cosas, de tener que obtener cosas, de que el futuro realmente va a ser pleno si yo tengo una casa, electrodomésticos, un marido, hijos, más allá del hecho de poder siquiera plantearse dónde realmente está la vida, que puede ser que a una persona eso no le llene. Entonces, dentro de eso, evidentemente es una de las subtramas o sublíneas que está subyacente al tema. Además, lo enfatiza mucho la creación de un aparataje técnico que tiene esta pasarela, como tú le dices, que es una línea de producción y que también se ocupa con actores arriba de ella, pero además también una máquina que va girando, en donde nosotros vamos colocando los productos que vamos armando en esto. No te lo voy a contar Ya, para que lo correcto, veas. correcto, sí, por Pero supuesto. entonces eso también Ya. indica una máquina, nuevamente un sinfín, una rueda, una rueda que es el sistema en el que básicamente estamos viviendo, que tú le das harta más esperanza. Yo espero que se termine pronto y por eso lucho desde el lugar que me corresponde, como es el teatro, como para desenmascarar, digamos, la crueldad, digamos, de ese sistema. Eso sí está en la obra. Sí. ¿Lo dije bien Sí, esta lo vez? dijiste Ay, estupendo. menos mal, porque después me dicen, no es así, me dicen. No, lo dijiste Te equivocaste. estupendamente. Claro.
No podría haberlo dicho mejor. Conversemos un poquito, ¿cómo es la relación? Hay una especie así de construcción industrial, por Sí. cierto, Sí. dentro del cual están las personas, el elenco, ¿cierto? Cuéntenos un poco de eso, qué tipo de relaciones hay ahí, además de lo que contó Gonzalo. ¿Qué tipo de relación? ¿Es una relación de referencia solamente, simplemente para dar un contexto? ¿Tiene algo, tiene vida propia? Además de Sí. girar, que me imagino que gira. Sí, tiene vida propia. Hay algunas acciones que ayudan a tener esa vida propia dentro de la fábrica, pero el énfasis no está en eso. Para mí se convierte más, es algo al final queda más como una metáfora también a todo lo que ya dijo Gonzalo antes y también queda como, yo también digo, porque como van construyendo y creando estas historias o contando estos destinos de Paula y Brigitte, es casi como una fábrica de sueños un poco, Ya. ¿no? También lo podría ver así, como porque en el momento de ponerse en esta ficción, de hablar de esta ficción, narrar eso, igual, obviamente, se está concentrando en eso y se da dando espacio a eso. No es que la acción dentro de la fábrica, la producción, sea como más privilegiado, sino es la producción de esta historia dentro de la fábrica. ¿Ya? Claro. La fábrica es un lugar, es un espacio donde se sitúan estos 5 hombres, el elenco y los personajes también, pero ahí van creando y se van usando, como tú ves, esta pasarela, como tú dices, o la cinta mecánica, se van usando para contar eso. ¿Ya? O sea, esa cinta mecánica se cambia en un camino, por ejemplo. Es un camino de repente, es la salida de una casa, el umbral de una casa, porque hay puertas. Cubre donde todo el salen. fondo del escenario y también está en diagonal, me da la impresión por la No, foto que está imagino. adelante del escenario, Ya. en diagonal, y atrás hay otra estructura Ya. de fábrica, que es una estructura que gira. Bueno, que gira es una así. sugerencia también de fábrica. Sí, claro, es una instalación, uno una podría decir, claro. sí. Pero no es la intención de poner un lugar concreto, realista en Sí. ese sentido, o sea, no... Claro. Es que yo lo pensaba del siguiente modo, la conciencia de las personas, la conciencia de sí, no la conciencia solamente psicológica, sino que la comprensión de su realidad tiene que ver con los contextos, con el ambiente, con ¿cierto? El obrero en su fábrica, el empleado en su oficina, de acuerdo a el campesino en relación a la tierra. Entonces, no es inocente el contexto que rodea físico, me refiero al externo, ese en el cual uno está metido desde que nace, ¿cierto? Desde el hospital, la maternidad, no sé, por la cuna donde lo meten a uno, ¿cierto? Eso va creando conciencia en estos protagonistas cuyas vidas, sus trayectorias son narradas coralmente. Yo creo que tal como dijiste al principio, de que uno puede interpretar que el público tiene todo el derecho, por supuesto, Claro. es así, tiene derecho. Yo creo que el público es el que tiene que responder esa pregunta, de qué es lo que significa este contexto para ellos. Quizás algunos van a leer Tiempos Modernos de Chaplin, ¿me entiendes? Puede leer puede leer lo La que de los quiera, pero músicos estos, de sí. alguna manera va para eso. Es simplemente un lugar situacional, como dice Heidrum, en donde como no es una obra realista, o sea, si bien esta vez sí se cuenta una historia realista, porque en general en las obras de Heidrum también se cuentan historias, también hay algo de Aristotelia, Sí. pero la verdad es que el postdramatismo prevalece, en donde hay ideas, en donde hay discursos, en donde las palabras son más importantes de qué es lo que ocurre o qué es lo que o qué le pasó a tal persona o a O quién. contar una única historia. Una única ¿no? historia. En esta sí. Pero no reemplaza la acción, a eso me refiero. Claro. Claro, en ese sentido. Hay acción física, hay desplazamiento, Por supuesto, hay por compromiso mucho, corporal. mucho. Sí, sí, sí. O Compro- sea, la obra compromiso. está basada en eso. Si tú me preguntas qué es lo principal, por supuesto son Claro. la idea, la palabra, el contar esta historia, el narrar esta historia y narrar esta historia de una manera no tradicional, en donde un personaje entra y es Paula, pero se puede poner un vestido, eso no significa que se está transvistiendo, Claro. porque un vestido no convierte a una persona en transformista o en algo. Yo también puedo ocupar un vestido ahora y no estar travestido. Y frente a eso, también después va a hacer otro rol o simplemente van a hacer las voces dentro de su cabeza. Un rol distinto al que Claro, hace cuando sí. está vestido. O sea, por ejemplo, Felipe Cepeda, que se hace cargo del mundo de Paula, digamos, él también de repente hace muy de manera fragmentada a la madre de Paula. ¿Ya?
En una misma escena. Y entra en ese rol, en una misma escena, y se contesta como a sí misma como Paula después, ¿me entiendes? Así, y ese tipo de juego, Claro. ¿ya? Dentro. Yo comparto eso, que lo femenino y lo masculino está presente tanto en los hombres como en las mujeres. Sí. Yo creo firmemente en eso. Y no es ni un... Es una realidad simplemente. Esa apelación a lo femenino de uno, sí, eso evidentemente tiene que hacerse en una obra con esta perspectiva, ¿no? Yo creo que ¿Sí? Jaime escogió a los actores pensando en eso. O sea, todos tenemos una carga femenina bastante desarrollada, bastante asumida y que la llevamos en nuestra vida, en nuestras relaciones personales, qué sé yo. Y Entonces, también tienen algo masculino bien desarrollado. Claro. También. ¿en serio? Sí. Qué bueno. Tu O sea, voz, por ejemplo, tu barba. a ver. Claro. Bueno, por eso mismo ella nos pide eso, de que haya un contraste. ¿Te fijas? O sea, claro, yo puedo estar con un delantal femenino mostrando mis piernas sin Claro. pantalones, pero voy a estar con barba y no voy a hacer una voz femenina ni voy a Claro. estar maquillado. De alguna manera, eso provoca una distancia para poder analizar el contenido. No sé, yo me pregunto, muchas veces me he preguntado si es que una actriz interpretara esta obra. Evidentemente, como no hay distancia frente al género, yo entraría en la compasión o en la victimización si fuera Claro, el acá intérprete, no, ¿me acá no, entiendes? no. Acá no, por lo que Claro. provocamos justamente la distancia para pensar en estas ideas. Claro, una distancia, pero no hay neutralidad, que es lo importante. No. Y lo femenino, reconocerlo al final de cuentas. Sí. O sea, a la mujer a veces es más fácil que reconozca ciertos rasgos masculinos que pueda tener, pero que un hombre reconozca rasgos femeninos propios, naturales, que no es nada, o sea, es propio de su estructura, es lo más complejo, creo yo, de toda la... Nosotros de to- somos súper relajados con ese ¿Sí? tema. Claro. Sí, somos Bueno, pero Sí, ese es un sí. tema, yo creo que Además, claro, acá no claro. es neutro de ninguna forma porque yo creo que es bien exigente para ellos y también ha sido exigente para mí, o sea, nunca ningún trabajo ha sido ¿Cómo? fácil para mí. ¿Cómo? Am, Bueno, Pero ya he llegado a la conclusión, porque yo soy complicada, no Claro, porque es tan eso. complicado. Bueno. Entonces, yo creo que se tienen que, o sea, lo complicado es que se tienen que involucrar mucho también en lo que Claro. cuentan y defender Claro. estas historias. Claro. ¿Ya? Y no caer nunca en una caricatura. claro, ¿ya? que sería la peor Sí, desgracia de claro. la Sí. obra. Bueno, Heidrun, Gonzalo, Las Amantes, ¿viste? No me equivoqué. Las Amantes se estrena el jueves 28, Sí. Teatro Nacional, Sala Antonio Vara. El éxito mayor, por supuesto. Muchas gracias. Muchas Recordamos gracias. que a las 20 horas para Sí. que la gente pueda comprar su entrada Sí. en la página del teatro de la Universidad de Todos Chile. esos datos van a estar en la introducción Maravilloso, a esta entrevista. maravilloso. Y Que en les vaya, Ticketsource. pero súper bien, y saludo Muchas gracias. a todos los conocidos Gracias. y a los desconocidos también. Ya, gracias. Y con ustedes nos encontramos nuevamente en otra edición de Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre, aquí en Bio Bio TV. Vaya al teatro.